Tu dormitorio debería ser el lugar donde mejor respiras, el espacio más seguro, más limpio y más tranquilo de tu casa. Pero para millones de personas con alergia a ácaros ocurre exactamente lo contrario. Cada noche, mientras duermen, están expuestos a millones de partículas microscópicas, invisibles, que se acumulan en colchones, almohadas, sofás o alfombras. Y muchas veces, sin saberlo, su cuerpo reacciona constantemente. Congestión nasal, tos, cansancio, picor de ojos o sensación de no descansar nunca del todo. Porque a veces la alergia más importante no está fuera de casa, sino dentro. Soy el doctor Pujadas, alergólogo. En este podcast explico alergias de modo sencillo y sin mitos. Hoy hablamos de alergia a los ácaros. ¿Estornudas con el polvo? ¿Te cierras de pecho o te da tos o te oyes silbidos en el pecho cuando estás en contacto con polvo o con cosas que hayan acumulado polvo? Pues probablemente tendrás alergia a los ácaros. Venga, vamos a hablar un poco del tema y a ver si os podemos aclarar cosas, ¿vale? Bueno, los ácaros son unos arácnidos, ¿vale?, la familia de las arañas, que están en las zonas donde se acumula polvo, ¿vale? El polvo doméstico, por ejemplo, es un mejunje de muchas cosas en las que destacan, aparte de los ácaros. Entonces, los ácaros son los encargados de comerse y degradar estos restos de piel de personas y de animales, ¿vale? Factores que influyen en la cantidad de ácaros que hay en un determinado ambiente, ¿vale? Digamos, factor importante. Factor importante. La cantidad de personas o animales que conviven en un domicilio. Normalmente, a mayor número de personas o mayor número de animales, más cantidad de restos de piel y de pelo habrá en el ambiente, entonces habrá más cantidad de ácaros porque tendrán más alimento para poder proliferar, ¿vale? Después, importante, humedad y temperatura, ¿vale? Zonas costeras, zonas húmedas, y con temperaturas relativamente suaves, hace que haya más cantidad de ácaros, ¿vale? No es normalmente en Madrid hay menos ácaros, por ejemplo, en Mallorca hay mucha cantidad de ácaros, por el tema de las temperaturas. Después, ¿qué cosas más influyen en esto? Influyen también el tipo de suelo que tengamos. No es lo mismo que tengamos, por ejemplo, parqué o terrazo o una baldosa, que tengamos moqueta, cortinas. Moqueta, cortinas, pues acumulan mucha cantidad de ácaros y mucha cantidad de polvo. Entonces, en estos ambientes notaremos más síntomas, ¿vale? ¿Qué síntomas son los que solemos notar al contacto con los ácaros? Pueden ser bien de vías respiratorias altas o bien de vías respiratorias bajas o bien de las dos cosas. Y a veces también podemos notar clínica cutánea, ¿vale? Por ejemplo, hablemos de la clínica respiratoria, que podemos notar a contacto con los ácaros, pues normalmente estornudos, picor de nariz o de ojos. Síntomas oculares no suelen dar tanto, salvo pacientes que son muy alérgicos. Pero no suele ser como los pólenes, que suelen dar mucho síntoma ocular. En el caso de los ácaros no suelen dar tanto. Una mucosidad nasal muy clara, ¿vale? Y picor de nariz, picor de ojos, eso podemos notar. Podemos notar incluso picor de oído o de paladar. Estos serían un poco los síntomas respiratorios de vías altas. Y también podemos notar síntomas respiratorios de vías bajas. Podríamos notar tos, podríamos notar sibilancias como un silbado o un silbido dentro del pecho, y dificultad respiratoria a nivel del pecho, como una obstrucción, ¿vale? ¿Qué solemos hacer con estos pacientes? Que además de estos síntomas pueden tener también síntomas cutáneos, ¿vale? No son los más frecuentes, pero pacientes que tienen dermatitis atópica, que es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel, que además son alérgicos a ácaros, pues normalmente en las épocas en las que suele haber más cantidad de ácaros, sobre todo cuando suele ser primavera y en otoño, suelen empeorar de la dermatitis, ¿vale? De la dermatitis atópica. Si este tema te interesa, sígueme y en el canal hay más vídeos de alergias y demás alergias respiratorias. En el enlace de mi perfil podrás acceder a mis otras redes, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, así como al newsletter
y a las guías descargables de alergias. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer con estos síntomas? ¿Cómo los podremos tratar? Pues digamos que habría varios tratamientos sintomáticos, ¿vale? Es decir, vamos a quitar el síntoma que nos molesta, vamos a quitar el moco, vamos a quitar los estornudos, vamos a quitar el picor, vamos a tratar los síntomas compatibles con el asma y que estemos bien. Y después está el tratamiento de fondo, ¿eh? Que nos puede ayudar incluso a curar la alergia, ¿vale? En este caso lo que estamos hablando son las famosas vacunas de alergia, ¿vale? Es un tratamiento que se hace alrededor de 5 años y se suele poner, en el caso de las vacunas subcutáneas, se suele poner una vez al mes. En el caso de las vacunas sublinguales se suele poner todos los días, ¿vale? De tratamiento sintomático que solemos utilizar, pues tenemos antihistamínicos, tenemos corticoides nasales. En el caso de los síntomas oculares tenemos colirios oculares, antihistamínicos, ¿vale? Y para los síntomas de asma, pues solemos tener varios tipos de inhaladores, bien de tratamiento de fondo, bien de tratamiento de rescate o bien de tratamiento combinado que podemos utilizar para rescate y para el tratamiento de fondo, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí mi explicación de lo que son el tema de la alergia a los ácaros. Si este tema te interesa, en el canal hay más vídeos de otras alergias y combatimos la alergia.